calorcito que tienen. Estamos abriendo nuestras Biblias en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Y no es que nosotros seamos mejores ni que seamos valientes. Inclusive pienso que algunas veces quizás este tipo de cosas que hacemos es un poco hasta imprudente, de que en medio de cualquier clima que venga nosotros nunca cerramos el templo. Inclusive cuando estuvo el COVID tuvimos el templo abierto, paz, y el Señor nos bendijo. Y creo que fuimos una de las pocas iglesias que perdimos bastante miembros en el COVID. Y cuando nieva, cuando cae la nieve y cuando hay hielo, nosotros aquí estamos. Y cuando estamos con fiebre y dolor de cuerpo, aquí estamos. Y cuando la mujer se nos ha ido, aquí estamos. Aleluya. Y cuando el marido las ha dejado, aquí están ustedes. En salud y enfermedad, en todo, aquí estamos. Digo esto porque ahí estaba viendo en las redes sociales hoy y no los critico, no, por eso dije, no es que seamos valientes, quizás somos imprudentes, que cancelado el servicio por las situaciones climatológicas, que no sé qué, y entonces me pongo yo a pensar, porque algunas veces pienso, ¿y si todo el tiempo estuviera este volado así usted? ¿No harían culto estos bandidos? Eso está como que alguien me dijo, hermano, no, mañana no voy a trabajar, me dijo. Vera, le dije. Y le dije, ¿y si esto durara 3 meses? ¿Cómo le vas a hacer? Le dije. La gente del Ártico, de la Antártica, ¿cómo hace? Con temperaturas peores que las que nosotros tenemos. Bueno, mejor vamos a la palabra. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Dios ha sido bueno con nosotros. Capítulo 19 del primer libro de Reyes. Estamos en nuestro segundo mensaje del ministerio del profeta Eliseo. Y el versículo 19, así como están, versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y usted puede decir, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa cuántas yuntas de buey habían delante de Eliseo? ¿Y qué nos importa que dice la Biblia que él tenía la última? Ya van a ver ahora que entremos al estudio qué importante es que tenía 12 yuntas de bueyes y que él era el que llevaba la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. También eso es importante, tenía viva todavía a su papá y a su mamá, los tenía vivos. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Y qué te he hecho yo vos? Le dijo, era salvadoreño. Dijo, ¿qué te he hecho yo vos? Le dijo, yo solamente pasé por delante, te eché el manto, yo no te he hecho nada, le dijo. Y ahora me venís con este cuento. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Que el Señor bendiga su santa palabra. Glorioso Espíritu Santo, dirígenos, guíanos, ilumínanos, para que tu palabra sea de gran bendición en nuestras vidas. Lo pedimos en el maravilloso y glorioso nombre de Jesucristo. Vamos a decir todos un pareciera que era el momento más oscuro, espiritualmente hablando, de la historia del pueblo de Israel. Era un momento difícil, donde el pueblo una vez más había abandonado la adoración del verdadero y único Dios para adorar los ídolos. El problema se agrandaba, era mayúsculo, porque el rey que era gobernado por la reina, una hechicera, una hija del diablo, una bruja llamada Jezabel, hacía lo que su mujer le decía, así como algunos que no vinieron hoy. Aleluya, no vinieron hoy, pero hacía lo que él hacía. Acab hacía lo que ella decía. Y ustedes pueden comprobar lo que estoy diciendo leyendo la Biblia. Así que mantenían a 400 profetas de Baal de parte de los impuestos que el pueblo pagaba. Y el pueblo mismo estaba claudicando entre dos pensamientos: si Jehová era Dios o si Baal era Dios. Nadie se atrevía, a pesar de que habían algunos, que el mismo Señor se lo va a decir a Elías, que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Aunque no las habían doblado, no se atrevían a levantar la voz en defensa de Dios. Así como muchos hoy creo que hay todavía sinceros cristianos, verdaderos cristianos,
auténticos cristianos, pero que no se atreven a levantar la voz. Y como por ejemplo cuando este payaso, cantante mexicano, el más famoso de México, y lo decía en la mañana, dice que lo que necesitan más artistas y más entretenimiento en los púlpitos que predicadores. Y nadie se atreve a decir, a defender la fe, a levantar el estandarte de la fe y el estandarte de Cristo y el estandarte de la palabra. Nadie se atreve, porque es como nadar contra la corriente. Es como decir, no, mire, dejemos las cosas tal como son. O cuando hablamos contra, por ejemplo, como lo que pronuncian los líderes como el Papa Francisco, lo que sea, nadie se levanta. Así que aquellos no habían doblado sus rodillas, pero tampoco se levantaban a defender la fe. En ese momento no fue alguien, digámosle, reconocido que se levanta o que aparece, sino que aparece en el escenario Elías. Alguien que aparece de la montaña, alguien que venía todavía con el nopal arriba. ¿Entiende lo que digo? Es decir, no tenía tras de él un título que dijera reverendo Elías. No tenía un título que dijera apóstol Elías o bishop o obispo Elías, no, o pastor, no. Aparece aquel hombre y se va a meter delante del rey, delante de él en el mero templo. Llega, cuando lo ven entrar nadie lo detiene. ¿Por qué no lo detienen? Porque había algo sobrenatural alrededor de Elías. Y llega delante del mero macizo, es decir, delante del rey. Y viene a darle un mensaje que simplemente le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que por mi palabra, por 3 años y medio no va a llover. Solamente le da el mensaje y se va. Aquellos a lo mejor se rieron, no creyeron, pero de repente se dieron cuenta que la lluvia paró, dejó de caer, tal como lo había dicho Moisés en la palabra, que si el pueblo se apartaba de Dios, si el pueblo se rebelaba contra Dios, los cielos se iban a cerrar y no iba a llover. Y esto es bien importante lo que estoy diciendo, porque algunas veces no entendemos el principio de la bendición. El principio de la bendición, que no es otro, es tener los cielos abiertos o los cielos cerrados. Yo espero que usted tenga los cielos abiertos y que Dios lo esté bendiciendo, porque tiene los cielos abiertos. Pero hay algunos que se molestan porque otros tienen los cielos abiertos y ellos los tienen cerrados. ¿Quiénes tienen los cielos abiertos? Aquellos que todavía se mantienen adorando, confiando, siguiendo y proclamando al Dios único y verdadero. Para ellos los cielos van a estar abiertos. Y aquellos que se apartan de Dios, entonces los cielos se van a cerrar. Y los cielos se cerraron. Bueno, estoy haciendo un repaso de la vida de Elías antes de entrar al tema de hoy, porque simplemente ustedes conocen, luego Dios le va a dar una tremenda victoria a Elías en el monte Carmelo, cuando va a descender fuego que va a consumir el holocausto. Después va a venir la gran matanza, porque en ese momento Elías desafía al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle, y si Baal es Dios, pues váyanse detrás de Baal, pero no estén entre dos aguas. Y esto es interesante. El Señor dijo en su palabra: no pueden servir a dos señores. No pueden servir al Señor. O somos de Cristo o no somos de Cristo. O estamos en el Evangelio o no estamos en el Evangelio. Pero no podemos estar entre dos aguas. Aleluya. Hace años vino una cantante muy famosa cristiana y me dijo: oye, mi amigo, Fonovisa me está dando buen dinero para que grabe un tema, pero que no mencione mucho ni a Cristo ni a la fe. Yo le dije: mándalos al diablo. Me están ofreciendo buen dinero. Y le volví a decir: mándalos al diablo. ¿Eres o no eres de Dios? Es que lo más importante no es el dinero ni la fama. Lo más importante es que Dios pueda decir desde el cielo: aquí está mi siervo, aquí está mi servidor, el que me sigue. Aleluya. Y gracias a Dios, esta muchacha no grabó cuando tenía la gran oferta de Fonovisa para grabar un canto que no hablara mucho de Dios, que hablara más del amor. Dicen que grabe del amor, que grabe del amor. Aleluya. No voy a seguir con ese tema, porque algunos sí siguieron la oferta y grabaron cantos que no tenían nada que ver con Dios ni levantar el nombre de Dios. Pero nosotros vamos a levantar el nombre de Dios en alto.
Aleluya. Bueno, ustedes saben que en ese momento, después de la derrota de los profetas que van a morir, Elías cree que en ese momento sí, el rey, ahora sí, Jehová es Dios y voy a creer en Jehová, y la hechicera Jezabel también se va a convertir a Dios. No, al contrario, la bruja del 71, no, esa es otra. La bruja dijo: pero mañana este Elías va a pagar lo que ha hecho a mis profetas. Alguien le comunicó a Elías, le llegó un tweet a Elías de lo que decía Jezabel, y Elías sale corriendo. No se le corrió a los profetas de Baal, había tenido, pero a una mujer le salió corriendo. Se salió corriendo Elías. Salió, que llegó hasta Berseba, y allá, estando allá, dijo: me quiero morir, Señor, mejor mátame, no soy mejor que mis padres, mátame, Señor. Y está tembloroso, siente como que ya la mujer lo alcanza y lo mata. Y ahí viene él, cuando llegamos hoy. Porque le dijo el Señor a Elías: mira, Elías, todavía te queda mucho trabajo que hacer. Aleluya. Todavía tienes mucho que hacer. Ve, vuélvete por tu camino que has venido huyendo, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Wow, eso sí está más duro todavía. Y aquí es donde entramos al mensaje de hoy. El mensaje de hoy, donde vamos a hablar del llamado, el llamado de Eliseo. La necesidad del llamado, la necesidad del llamado. Aleluya. Vas a ungir a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, para que sea profeta en tu lugar. ¿Están oyendo? Esto no es fácil asimilarlo. A tu sustituto, al que va a quedar en lugar de ti, humanamente hablando, no es fácil. Pero si entendemos lo que es la obra del Señor, vamos a alabar a Dios por lo que la Biblia nos está enseñando en esta noche. Y entonces dice que a partir ahí en el versículo 19, partiendo él de ahí, es decir, vino Elías obediente. Inmediatamente él de ahí halló a Eliseo, hijo de Safat. Inmediatamente, cuando digo inmediatamente es que obedeció. Pero antes de llegar a donde estaba Eliseo, tuvo que haber caminado, de acuerdo a los comentaristas bíblicos, 350 kilómetros. 350 kilómetros por el desierto para ir a ungir a su sustituto, el que iba a tomar su lugar. Y dice que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, y entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Cuál es el punto hoy? Aquí donde entramos ya hoy en esta noche. Elías ya era mayor, como dicen en México, ya era grande. Yo ese término cuando llegué no lo entendía. Cuando alguien me dice: mi papá ya es grande, yo pensaba que era, ya cuando salía era así. Y yo decía: bueno, ¿y por qué me dijo que era grande? Porque no entendía el término, era algo nuevo para mí como salvadoreño. Ya después descubrí que la palabra grande tiene que ver con lo avanzado de edad. Así que aquí ya tenemos muchos grandes. Así que Elías ya era grande, ya era mayor. Pero alguien tenía que seguir la tarea de este fiel profeta. Elías había sido fiel a su llamado, y alguien tenía que seguir. Y quiero decir en esta noche, la obra del Señor tiene que continuar. Se muera quien se muera, se vaya quien se vaya, la obra del Señor tiene que seguir. Se le apareció el Señor a Josué y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues tú ahora. Aleluya. En el canto de Arodi menciona a muchos grandes líderes que ustedes, creo que algunos de ustedes ni saben quiénes son. Juan Wesley. Muchos de ustedes no saben quién fue Juan Wesley. Muchos de ustedes no saben quién fue Juan Knox. Muchos de ustedes no saben quién fue Lutero, quién fue Calvino, quién fue Arminio. Que Calvino y Arminio no tenían diferentes puntos de vista teológicos.
Y muchos de ustedes no saben de muchos otros personajes que él menciona allí. Fueron hombres grandes. Spurgeon fue un hombre grande, y Livingstone fue un hombre grande, y muchos otros. Guillermo Carey fue un hombre grande, muchos hombres grandes. Y ellos terminaron su faena, pero porque ellos terminaron y se fueron, la obra no se detuvo, la obra ha continuado y la obra ha llegado hasta nuestros días. Aleluya. Entonces, eso es lo que estamos tratando hoy, que la palabra nos enseñe. Elías está viejo y sabe él que tiene que preparar a un sucesor, a alguien que continúe el ministerio. Y pienso yo, y ahora inclusive aplicándolo a mi propia vida, que cada siervo de Dios debería tener en cuenta este aspecto de la continuidad de la obra del Señor. ¿Está entendiendo? Por ejemplo, en el caso mío, yo sé que un día tengo que irme, tengo que partir de esta tierra, pero el hecho que yo me vaya no quiere decir que la obra de Dios se estanca. En primer lugar, debemos de entender que no es el hombre el dueño de la obra, sino que el dueño de la obra se llama Jesucristo. El que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. El que derramó la sangre se llama Jesucristo. Yo no morí por ninguno de ustedes, pero quien murió es Cristo Jesús. Y la obra, por supuesto, algunos se van a poner tristes, unos otros van a llorar y otros van a aplaudir y van a reventar cohetes y se van a hacer tamales. Es normal, pero la obra va a continuar. El punto está que Elías, de que Dios le da la orden, tuvo tiempo para pensar y tuvo tiempo para orar. Porque especialmente en la obra del Señor, hace poco, por ejemplo, me estaba diciendo alguien del Salvador, hace poco hubieron elecciones en El Salvador, pero me dice uno de ellos, es increíble que andaban reclutando votos, pidiendo votos como que eran partidos políticos, para que votaran para ellos, para ser ejecutivos. Es increíble, me dice, es triste lo que pasó en las elecciones. Así que cuando vienen y los eligen y los ungen y los ponen, me dice, yo estaba triste porque dije, ¿cómo es posible? Y yo tuve que decirle, aún en esos aspectos, Dios es el dueño de la obra. Y aunque hayan hecho lo que hayan hecho de andar reclutando votos, consiguiendo votos, Dios es el dueño de la obra. Me dice, pero es que no es como antes, hermano Ismael. ¿Se acuerda que antes nos poníamos a orar, nos poníamos a ayunar antes de que vinieran las elecciones de los ejecutivos y se veía Dios obrando? Dios sacaba al que quería sacar y Dios ponía al que quería poner. Definitivamente yo creo en la oración y creo en la dirección de Dios a través de la oración. Dios dirige y Dios obra a través de la oración. Lo que humanamente no podemos hacer, por medio de la oración podemos discernir y ver lo que Dios quiere que se haga. Aleluya. Si ustedes me preguntaran a mí, si para mí, por ejemplo, es fácil saber quién va a ser el que seguiría al frente de esta obra, no es fácil. De repente veo ciertas cualidades en uno, de repente veo ciertas cualidades en otro, y de repente veo ciertas cualidades en otro, y luego en otro, y digo, Dios mío, parece que de los 4 tengo que hacer uno, para que puedan entre todos seguir. Y que ese sería un terrible error, porque no pueden haber 4 cabezas, solo una mente y una cabeza. Fue lo que le pasó a Alejandro el Grande, dividió su reino en 4 y se hizo pedazos. Aleluya, le estoy hablando con el corazón en esta noche. Así que algo que me llama la atención es que cuando Dios le da la orden a Elías, Elías está en el monte de Dios. En el monte de Dios, en el monte Oreb, allá está Elías. Cuando Dios le dice a quién tiene que escoger para que sea profeta en lugar de él, la analogía es importante, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando eligió a los 12, también dice que subió al monte y oró, y después de haber orado, escogió a los que iban a estar con él. Si el mismo Cristo oró por los 12, y ahora Elías está en el monte cuando va a escoger a Eliseo, qué importante es tomar en cuenta a Dios y la oración a la hora de saber quién va a ser el que va a continuar con la obra del Señor. ¿Quieren alabar a Dios en esta noche, hermanos? Bueno, llega donde está Elías. Y ya dije que había recorrido, ¿cuántos kilómetros aproximadamente? En un Lamborghini, en un Ferrari o en un Tesla. No, el Tesla no hubiera llegado. A pie. Elías andaba a pie. Era el profeta Elías. Era el hombre de la unción. Y andaba a pie. Increíble.
No es como aquel payaso que acaba de salir por las redes sociales que dice que Dios le dijo que hiciera un tremendo garaje en su casa porque le iban a regalar un Ferrari y otro carro de los más carísimos de $300,000. Y todavía dice el payaso, y lo increíble es que me lo regalaron, que Dios me habló, Dios me dijo. ¿Creen ustedes que Dios le va a decir a alguien que haga un garaje para un Ferrari y un carro? Eso solamente queda en esas mentes de estos hombres que han tergiversado y cambiado el verdadero evangelio. Aleluya. Y gente que todavía hay que anda confundida. Bueno, Elías había transitado 350 kilómetros a pie para encontrar a Eliseo, y lo va a entrenar por 8 años. Por 8 años. Cuando llegamos al libro de los Hechos y vemos a Pedro predicando, uno se queda sorprendido del denuedo de predicar, de la manera como la valentía con que predica Pedro. Y Pedro era un hombre pescador, un hombre rudo, áspero, sin letras, y predica con valentía y con autoridad y conocimiento de las Escrituras. Y muchos predicadores dicen: ya ven, que no es necesario estudiar, que no es necesario profundizarse. Dios mío, si Pedro tuvo al mejor de los maestros habidos y por haber, estuvo 3 años y medio nada más teniendo como maestro al Señor Jesucristo. 3 años y medio los instruyó. Así que estos no eran doctores en teología, estos tenían 3 doctorados en teología, teniendo al gran maestro que día y noche les enseñaba. Aleluya. Y miren ustedes, Elías instruye a Eliseo por 8 años. Por 8 años. Y esto deberíamos de tenerlo nosotros en cuenta. Yo debería tenerlo en cuenta, y usted debería tenerlo en cuenta. Usted no es eterno, ni yo soy eterno en esta tierra. Y deberíamos preguntarnos después de que me vaya: ¿quién continuará? ¿Quién continuará predicando? ¿Quién continuará enseñando? ¿Quién continuará cantando? Algunas veces los cantantes como que no quisieran bajar de la popularidad que tienen arriba y no permitir que otros lleguen. Sin embargo, esa es la ley. Esa es la ley, que de repente Dios nos lleva a un punto, y gloria a Dios por eso. Inclusive mi hermano platicaba conmigo un día de esto y me dice: ¿te has fijado que en los últimos días no ha aparecido alguien que realmente supere a Oscar, a Roberto, a Arodi? Es decir, como que digo, no, va a aparecer. Ellos van a ser eclipsados. De repente van a ser eclipsados. Gente que antes cuando yo les decía: mira, tengo el aniversario, estoy ocupado, la agenda la tengo hasta cubierta por 2 años. Ahora son los que me llaman: ¿me puedes dar una oportunidad? ¿Me puedes dar una oportunidad? ¿Por qué? Porque ya su tiempo de gloria pasó. Y tenemos que entenderlo eso. Y por eso, por ejemplo, a muchos de mis amigos cantantes les he dicho: levanten una obra. Dios los ha llamado no solo a cantar, sino a extender el reino de los cielos. Ganen almas, prediquen el evangelio. Porque llegará un momento, le digo, en que ya no va a haber mucha demanda. No va a haber mucha demanda, sino decir que la voz se va acabando, aquello se va acabando, y uno ya no es el mismo. Ya después Arodi va a decir: ya me vi caminando por las calles. O como venía nuestro querido, que lo amo, lo quiero, es mi amigo Marino. Yo un grito, un sollozo, un lamento. Mucha gente está alarmada, ya ha pasado, ya no canta. O sea, su voz, y es lo normal. El pastor Pineda también de repente solamente va a pillar. Es decir, aquello de que aleluya, que aquí va, no, se va a acabar. Pero la obra del Señor tiene que continuar. Aleluya, aleluya. Bueno, hay que orar. Ustedes deben orar, y yo debo de orar por la continuidad de la obra, incentivar el crecimiento. La iglesia tiene que seguir creciendo, porque si se estanca va a retroceder. ¿Por qué va a retroceder? Porque la gente se está muriendo, y luego otros que son medios desaparecen. Entonces la obra tiene que crecer. Tenemos que seguir ganando almas para el reino de los cielos, y le damos la gloria a Dios, porque esta es una iglesia que ha ganado miles y miles de almas para el reino de los cielos, sin repartir comida, sin rifar carros. Aleluya. Porque alguien me vino dando ese como que según él es un gran tip. Me dice: pastor, ¿por qué del montón de carros que tiene a la venta ahí? Me dice: ¿por qué no rifa uno cada semana? Le dijo: a $100 el ticket. Así me dijo, a $100.
Y al final del culto, el día domingo, lo rifa. Y el hermanito con $100 se ganó un carro. Le dije, pero los demás se lo pagaron. ¿No se ha puesto usted a pensar en eso? Le dije. Entonces, sin rifar carros y sin tener comida, esta es una de las iglesias, para la gloria de Dios, que más ha ganado almas para el reino de los cielos. Una vez, a grosso modo, hicimos números que hemos ganado más de 40,000 almas en lo que lleva este ministerio, más de 40,000 almas en lo que lleva este ministerio aquí en Garland. Y la gloria sea para nuestro Señor. Entonces, pero la obra tiene que seguir extendiéndose. Imagínense cómo estamos hoy aquí, quizás unos 200, 250, no sé, quizás aproximadamente. Imagínense si la iglesia fuera de 40, ¿cuánto hubiera? Arodi le hubiera cantado a 3. Porque los demás no hubieran venido, como la gran mayoría de hoy que no vino. Y no les estamos recriminando que no vinieran, no. O sea, ellos usaron su sabiduría y decir, aquí viene el que quiere. Alaban a Dios, hermanos. Aleluya. Bueno, el punto está que tiene que haber alguien que me tiene que suceder. Pero esto no solamente es para mí como pastor. Esto es para usted como supervisor, usted como líder, usted como pastor de zona. Usted tiene que estar siempre preparando a alguien. ¿Quién me va a suceder? Si me tocan los parabienes, ¿quién va a seguir enseñando en la reunión en la casa? Si de repente el anfitrión me cierra, ¿a dónde voy a predicar? Es decir, siempre tiene que haber alguien. Tiene que sucederlo. ¿Entendió? Pero si usted ya pasó 10 años enseñando como líder y no ha preparado a nadie, pastores, que no hay nadie. Yo quiero preguntarle hoy, y fue lo que yo estaba pensando en mi oficina hoy cuando preparaba estas notas. Cualquiera que hubiera visto a Eliseo arando, iba a pensar o a suponer que Eliseo tenía llamado. Cuando vio a aquel joven, porque dicen que era calvo, ¿no? Eliseo era calvo, no tenía pelos. No tenía pelos. Es decir, si alguien hubiera visto a Eliseo, si usted lo hubiera visto a Eliseo arando con las yuntas de bueyes, usted hubiera pensado que iba a tener el tremendo ministerio que tuvo. Ahora, mire el que tiene usted a la par ahí, mírelo. Sí, no se le ve nada de detalle, no se le ve plante. ¿Entendió? No. Usted no le ve ¿y para qué puede servir este fulano? ¿Me están oyendo en esta noche? ¿Para qué podía servir? ¿Para qué? ¿Llamado de qué? ¿O llamado para qué? El punto está que Dios ve donde el hombre no ve y Dios encuentra donde el hombre no encuentra. ¿Quién hubiera escogido a Mateo? ¿Quién hubiera escogido a Zaqueo? Aleluya. ¿Quién hubiera escogido al tímido Timoteo? Nadie. Mire cómo lo tenemos ahí en la palabra del Señor. Usted mismo puede decir, ¿y yo para qué puedo servir en la obra? Si yo, ya les he hablado de un amigo mío que está en México. Ha sido superintendente de las asambleas, un salvadoreño, superintendente de las asambleas de Dios en México. Es algo increíble. Es algo increíble porque, México siempre ha tenido un aspecto que es superior a Centroamérica. Y jamás hubieran aceptado a un salvadoreño, peor salvadoreño, como líder de los pastores de todo el territorio norte de México. Y mi amigo llegó a ser superintendente y es uno de los hombres más queridos en México. Por cierto, ahora ya tiene la nacionalidad mexicana. Pero cuando yo conocí a mi amigo, yo ya era pastor, yo ya era predicador. De hecho, cuando nosotros hacíamos campañas evangelísticas, él iba a vernos. Según él, a aprender lo que nosotros hacíamos en las campañas, cómo predicábamos, cómo orábamos, qué hacíamos. Él iba, el muchacho. Él trabajaba de enderezador de carros, hojalatería en México, pintar. Ahí en eso trabajaba el pobre. Había venido de un cantón, una parte rural del Salvador, a trabajar a San Salvador, humilde, sencillo. Trabajaba de día, estudiaba en la nocturna. Cuando yo lo conocí a este muchacho, a mí hasta me caía un poco mal. No mal él, sino que siempre me tenía, ya llegó. Dejaba de trabajar, me tenía una lista de preguntas. Nunca olvido una pregunta que me hizo: hermano Pineda, ¿qué son las mandrágoras? ¿Recuerdan ustedes de la esposa de Jacob? Las mandrágoras que dice que se escondió. Y esa pregunta me tenía: pastor, ¿qué son las mandrágoras? Pastor, ¿por qué dice la Biblia que hay fariseos y saduceos? ¿Qué son esos?
Yo tenía que armarme de toda la paciencia del mundo, porque yo iba a predicar todos los mediodías ese taller que se reunían para adorar al Señor al mediodía. Y fue un lugar donde yo amé el evangelismo, porque ahí se ganaban almas a morir, en ese taller de mecánica. Y cada vez me tenía una lista, hasta que por fin yo le dije: mira, te voy a recomendar que entres a un instituto bíblico y ahí vas a aprender bastante. ¿Pero a dónde? Hay uno nocturno, le dije. Ahí, ahora que ya saques tu estudio de sexto grado, le digo, vete y métete al instituto. Y aquel se fue al instituto. Dios mío, a mí me sorprendió cuando una vez me dice: voy a tener una campaña en la Unión y quiero que usted me ayude una noche a predicar. Le dije: sí, con gusto te ayudo. Y fui esa noche. Pero cuando yo lo oí predicar a ese muchacho esa noche, porque el problema de él, escuchen, es que era tartamudo. Y la tartamudez tiene que ver mucho con la autoestima. Así que me decía: hermano Ismael, ¿qué son las mandrágaras? Y este quiere ser predicador, así, tan chino, decía yo, ¿no? No es que cuando se iba a vender Biblia les decía: mire, me compran la Biblia. Dice: no tenemos. Entonces la voy a leer. No, mejor te la compro, decía. Entonces, tartamudo. Y esa noche que yo lo oigo predicar, por cierto, un médico, un odontólogo, amigo mío, andaba conmigo, que nos quedamos los dos oyendo a ese muchacho. Cuando comenzó a predicar, la tartamudez se le fue y era una culebra macheteada, era un G.E. Ávila, era fuego, era metralleta. Es decir, aquello se sentía como bombas que caían en el pecho y rebotaban terrible. Hasta yo quería aceptar de nuevo. Y les voy a ser sincero, porque me gusta ser sincero. El siguiente día yo prediqué. Y hasta mi amigo, el doctor, me dijo: mira, predicaste bien, pero aquel predicó mejor anoche. Le dije: tiene razón. Así me dijo. Y yo ya era un correcaminos como predicador. Me dijo: aquel predicó mejor anoche. ¿Viste los resultados de anoche? 50 almas a los pies de Cristo. El día de anoche habían aceptado 50. Ese día aceptaron como 20 nada más. Dijo: y tus discípulos, parece que. Por eso cuando ese muchacho se viene tenía su novia que me la presentó, porque también para eso iba, para darles unos consejos. Porque la muchacha venía para Estados Unidos, le había salido residencia. Así que él de repente le dice a ella: venite, que te estoy esperando aquí antes que vaya a aparecer otro talibán. Y él se vino y venía con un dúo de dos, unos cantantes, Inspiración de Jesús. Venían con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara. Llegando a Tabasco, ahí se atascaron, en Tabasco, porque apenas terminaban una campaña sin tener a un promotor, sin tener a nadie. Los pastores ya estaban reunidos en el siguiente pueblo: queremos una campaña. Y luego de ahí a otro pueblo otra campaña, y otra campaña, y otra campaña. Y de repente hasta llegó y me dijo: quiero que me acompañe a México. Eso está tremendo, campaña tras campaña. Dios mío, mire, son cientos que aceptan a Cristo. Es decir, México tenía hambre de oír palabra de Dios. Pero lo que luego descubrió, me dice: ya sé qué pasa. Es la forma como estamos predicando. Ellos no predican de esa manera. Ellos predican así como Juan: vendeme la conserva más barata. Y cuando este llegó, aleluya, su nombre y todo aquello, la gente, eso fue novedoso para ellos. No llegó a la frontera. Y cuando llegó ahí a Monterrey, ya le informaron que la muchacha tenía otro novio. Hasta ahí llegó él. Pero era el plan de Dios. Ahí lo tomó uno de los pastores famosos de los reyes, uno de los reyes. El muchacho le cayó bien, lo nombró pastor, luego fue sustituto de su iglesia, llegó a ser supervisor y luego superintendente. Ahora tiene 3 doctorados en teología. Es decir, ahora yo estoy abajo y él está arriba en conocimiento bíblico, y lo acepto. El tipo se fue para arriba. Lo que estoy diciéndoles es que muchas veces al que ven ahí de gorrito, todo así, todo hasta con pellejos de frijoles en los dientes uno sobre otro, ustedes pueden pensar lo tiene. Pues eso que ustedes creen que no tiene o que no es lo que Dios puede utilizar para honra y gloria de Él. No subestime a nadie por su origen, por su nivel intelectual, por su estatura, por el color. Como alguien que me dijo a mí: es que usted ha pegado porque es chele, me dijo.
Y porque usted mira el cuerpo, no lo tiene tan deformado, me dijo. Por eso es que usted ha pegado, me dijo, porque las iglesias quieren tener un pastor más o menos así presentable, me dijo, pero yo, me dijo, no, le dije, te equivocas. Aleluya. Yo he visto a diferentes hombres y mujeres, unos más horribles que otros, y usados para la gloria de Dios. Aleluya. Bueno, yo no sé si voy a terminar este tema hoy, pero lo que estoy diciendo es que Elías, él sabía que necesitaba un colaborador, alguien que siguiera la obra. Se sentía absolutamente solo, luchando contra un pueblo dado a la idolatría, y especialmente incitado por el mismo rey y la reina Jezabel. Así que la situación no era fácil. Yo quiero darle gloria a Dios, porque yo aprendí a trabajar en equipo. Y esta obra aquí no es el resultado del pastor Ismael Pineda. Este es el resultado de una gran cantidad de hombres y mujeres que trabajan duro para la honra y la gloria de Dios. Diáconos, diaconisas, maestros, líderes, supervisores, músicos. ¿Saben que esta es una de las iglesias que, Dios mío, tiene 3 grupos de alabanza? El de los jóvenes solamente toca cuando San Juan para el dedo. Y que luego de repente en la vigilia yo veo que aparecen unos hermanos que ni talle les veo de cantante ni de músicos. Y cuando los veo tocar en la vigilia, digo, Dios mío, si parece que tocan mejor que los que tenemos. Ojalá que a todos el orgullo no se les sube y que diga, pues póngalos a él. Porque algunos son medio carnales. Aleluya. Pero se ve el talento. Cuando hay iglesias que no tienen ni un tan solo guitarrista, ni uno que le haga, ni con la boca le pueden hacer tingui tingui. Y aquí le damos la gloria a Dios por eso. Y saben, digo que Elías se sentía que estaba en una estación tremenda, pero el Señor siempre está viendo a alguien que lo glorifique. El Señor siempre está viendo entre los cielos a alguien que le busque, alguien que le dé la gloria, alguien que no quiere que la mirada sea sobre él o ella, sino sobre él. Y siempre habrá alguien que levante el estandarte de la fe, que levante el estandarte de la palabra, que levante el estandarte del Señor. Siempre habrá alguien que ame la fe, alguien que ame la palabra y alguien que ame al Señor. Aleluya. Y por supuesto ese tipo de predicadores es controversial, es excéntrico, un estereotipo. Porque este tipo de predicadores o hombres de Dios no son normales. ¿Ustedes creen que yo soy normal? Yo no soy normal. Yo soy anormal. Si fuera normal, les hablaría bonito y les, ay, mire, cositas. No. Soy anormal porque tengo que anunciar todo el consejo de la palabra de Dios. Pablo era anormal. Elías era anormal. Aleluya. Gente que no nos conformamos al sistema común de los demás. Y Dios siempre va a encontrar hombres así, locos por Él, locos por Cristo, locos por Cristo. Aleluya. Bueno, a veces, voy a terminar ni modo porque algunos ya están viendo el reloj como que, pero a veces el Señor como que es el tipo que nos mueve hacia un tipo de servicio. Yo algunas veces he oído hermanos que me dicen, hermano, fíjese que yo creo que hay un hermano que está comenzando una obra y hay una gran necesidad, hermano. Creo que usted que cree que puedo ir a ayudarles porque hay una gran necesidad. Dígame, necesidad va a haber en todas partes. Y nosotros, por ejemplo, en esta iglesia nunca jamás hemos acarreado gente de otras iglesias. Han venido por sí solos, porque nadie va a estar comiendo zacate seco, habiendo al otro lado zacate verde. ¿Entendió lo que digo? No, la gente tiene derecho a buscar dónde ser alimentado o alimentada con la palabra de Dios. Pero estos benditos que comienzan una obra, ya hasta el momento que están diciéndole a alguien, venga a ayudarnos, necesitamos ayuda, estamos comenzando, es que no tienen llamado. Ya desde ahí no tienen llamado. Porque el que tiene llamado se planta en un lugar él solo con su mujer si es que tiene, y si no tiene, no tiene. Y comienza la obra del Señor. Y si Dios lo respalda, Dios lo va a respaldar. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios te hace sentir que tienes que trabajar en cierta área, que te está haciendo un llamado, al primero que Dios le va a hablar es al que está arriba de ti como tu líder espiritual. Tú
vas a sentir. De tal manera que cuando aquel viene a decirte, hermano, tal cosa, usted solamente lo que va a sentir es una confirmación del llamado que Dios le está haciendo. Y para mí esto es lo que pasa con Eliseo. Eliseo andaba arando con la yunta de bueyes. Aleluya. Pero el corazón de él ardía. ¿Por qué ardía? Por la situación espiritual que había en Israel. Por la tragedia espiritual que había. Es decir, el corazón de él ardía, de tal manera que cuando viene Elías y le tira el manto, solamente fue como una confirmación al fuego que ya había dentro de él. ¿Me entendió? Es decir, esto no fue que de la noche a la mañana él va a seguir. No, él ya sentía aquello, ya lo sentía. Él no dormía, él contemplaba y decía: Señor, mira en qué estado estamos, mira la situación terrible en la que hemos caído. Mira, Señor, después de lo del Monte Carmelo, yo pensé que la gente te iba a seguir, te iba a adorar, que el rey se iba a convertir, la reina se iba a convertir. Mira, Señor. Ese era Eliseo, para mí. ¿Están entendiendo? Porque miren ustedes, el nombre Eliseo, ¿saben ustedes lo que significa Eliseo? ¿No lo saben? Vaya, por los 25 centavos que han dado de ofrenda se los voy a decir. Eliseo, su significado es: Jehová es salvación. Eso significa Eliseo. Jehová es salvación. Ahora, ¿quién le puso a este muchacho por nombre Eliseo, que significa Jehová es salvación? No tuvo que haber sido un padre impío, porque los impíos hasta le ponen a los hijos Satanás de nombre. Hace poco yo vi en el periódico: Satanás Hernández mató a su mujer. Si es que a este, desde que nació, lo estigmatizaron. Imagine usted cuando llegaba a la escuela y el maestro estaba pasando lista: Daniel Jiménez, presente. Satanás Hernández. Ya desde el momento, ¿quién quería ser novia de Satanás? Iban a los bailes, ¿quién quería bailar con Satanás? ¿Quién quería ser amigo de Satanás? Terminó siendo malo. Así que a este, cuando le ponen de nombre Eliseo, quiere decir que su padre era temeroso de Dios. Temeroso de Dios, así como ustedes, temerosos de Dios. Una madre temerosa de Dios. Eso es lo primero de Eliseo. Lo segundo es el origen de él. Era originario de un lugar llamado Abel Mehola, que lo ubican a las orillas del río Jordán. Es decir, una región agrícola. Y eso es importante. Es decir, Eliseo no era un hombre de la urbe. Eliseo era un hombre sencillo, era un hombre del campo. Y la gente del campo se levanta temprano. Por eso van a ver ustedes al pastor Pineda, que ha llegado a 63 años, y yo a las 6 de la mañana, yo ya estoy arriba. Ya les he contado la experiencia cuando yo venía con este pastor mío de Houston. Y eran las 10, iba haciendo bulla. Aleluya, ya me vi caminando en el cielo. Pasaba por el cuarto de los bandidos, porque yo muriéndome del hambre de desayunar, ¿no? Y allá como a las 10 la veía, ella que se levantaba con el pelo todo. Y ya se levantó, me decía. Sí, le dije, desde las 6. ¿Ya comió? Le digo, no he comido. Y después de ella venía aquel a las 10:30, 11 de la mañana, levantándose los bandidos. Y luego me dice: mire, Ismael, como nosotros nos levantamos un poquito tarde, me dijo, ahí hay leche, me dijo, y ahí hay unas cosas que llaman cereal, sírvase cereal para mientras nos levantamos, me dijo. Ay, gracias, le dije. Siguiente día agarro cereal y le pongo leche. Vale que en ese momento, ese día se levantó un poco temprano la mujer. Dice: Ismael, no se coma eso, es la comida del perro. Como yo no sabía usted. La gente del campo, buena mañana. Pastor aquel de México, ¿qué les cuenta? Con eso va a terminar, no importa que quedemos en capítulo. Pero un pastor, buen predicador, buen maestro, tremendo hombre de Dios, lo llevan a una de las iglesias muy bonitas de México. Bonitas las iglesias, muy bonitas. Pero al mes y algo mandan a llamar al presbítero, que no lo querían de pastor, no lo querían. Y viene el presbítero y le dice: ¿cuál es el problema, hermano diácono? No predica bien el hermano. Uy, le dice: predica lindísimo. No enseña bien, enseña maravilloso. No visita a los hermanos, sí los visita, hermano. No ora, sí ora. Y entonces, ¿cuál es el problema? Le dice el presbítero. Chimenea no echar humo en la mañana, le dijo. ¿Cómo? Le dice el presbítero. Sí, le dice: chimenea del antiguo pastor a buenas 4 de la mañana estar echando humo. Significando que
pastor estaba de rodillas orando por nosotros, que vamos a las carboneras a meternos, le dice, a las cuevas de carbón, pidiendo por nosotros que el Señor nos cuidara. Chimenea de pastor, empezar a echar humo hasta las 9, 10 de la mañana. Entonces vino el pastor y le dijo al antiguo, ¿por qué no me lo dijiste? Es horrible. Le dijo, si yo solamente me levantaba la prenda y me iba a acostar de nuevo. Es increíble. Pero la gente del campo, la verdaderamente gente del campo, yo soy del campo, yo soy campesino del campo. Ustedes son ciudadanos de la ciudad. Nosotros, número uno, a mí me inculcaron a ser trabajador. Y tengo 63 años y sigo trabajando. Me enseñaron a levantarme temprano. Me enseñaron también a acostarme temprano. Así que por eso hay algunos que me hablan a las 10 de la noche cuando no hay culto. No saben que ahora el pastor ya va por el cuarto sueño. Es decir, no tiene sentido estarse desvelando de puro gusto. ¿Entendió? Eliseo era del campo. Al decir que era de Abel Mehola, quiere decir que era un hombre sencillo, trabajador, que se levantaba. Es decir, no era un algo holgazán ni un haragán. Dios no llama haraganes ni holgazanes. Parece que no se oyó. Porque algunos dicen, yo creo que le voy a entrar al ministerio. Mire, es raro, por ejemplo, y creo que tú conoces ese trasfondo. La mayoría de pastores, ¿cómo es la panza de ellos? Hablando en serio. Dios mío, no necesitan púlpito para predicar. Y es porque para ellos la vida es comer. El reino de los cielos no es comida ni bebida. El reino de los cielos es otra cosa. Vaya, ya demasiado lo que les he dado hoy por 25 centavos. Solamente quiero terminar con esto. El hecho de que Eliseo iba detrás de 12 yuntas de bueyes habla de que venía de una familia privilegiada, una familia que tenía dinero. O sea, Eliseo no entra al ministerio por necesidad económica. Se dice que 12 yuntas de bueyes eran suficientes para arar 2 hectáreas al día. Increíble. Luego, el hecho de que él iba en la última quiere decir que él era el encargado de la labor. El que iba diciéndole, este no lo hicieron bien, este surco no lo hicieron bien, repásenlo. O sea, Eliseo, como hijo del dueño de aquellas tierras, iba en el último, supervisando. Era el que dirigía el trabajo. Aleluya, aleluya. Ahora, ¿por qué es importante lo que digo? Porque a un hombre como Eliseo, de buena familia, con tierras, con dinero, con privilegios, de repente deja todo y hasta va a matar sus bueyes y su arado, porque sabe que él nunca más va a volver a poner las manos en el arado, porque Dios lo está llamando a algo más. Quiero que se pongan de pie para que vean que es cierto que terminamos. Pero yo no logro entender como algunos dicen, Dios me está llamando a ir de misionero a la India, de misionero al Perú, de misionero a tal país. Jamás ha predicado aquí, jamás ha ganado un alma. ¿Cómo pretende usted ir de misionero si nunca ha ganado un alma aquí? ¿Entendió? Hace poco hablaba con un amigo mío que es misionero, pero él sí ha sido predicador y pastor por muchos años en mi país. Y él mismo dice, les ha agarrado a todos que saliendo del instituto quieren salir para Ecuador, quieren salir para Argentina, quieren salir como en viaje de aventuras, de misiones, sostenidos, con un sueldo fijo al mes. Si usted tiene llamado, usted tiene que demostrar ese llamado primeramente en la iglesia local donde se congrega. ¿Cuántas almas he ganado para Cristo? ¿A cuántas almas he ganado para Cristo? Yo quiero que ustedes sepan que no hay gozo mayor que usted vea que un alma que usted trajo, amigo que usted invitó, familiar que usted invitó, y que lo vea que viene al frente a aceptar a Cristo. Eso produce gozo y alegría. ¿Saben? Ahí está el hermano José, uno que de repente pone a platicar con ustedes y que ustedes ni le paran mucha bola porque habla mucho. Yo lo amo, el hermano José. Tiene añísimos de ser miembro de la iglesia. Pero así es donde lo ven él, con esa sencillez y humildad. Antes de predicar hoy en la tarde, vino alguien y me dijo, pastor, ya me cansé de andar en el mundo. Yo quiero venir a Cristo. ¿Puedo venir a la iglesia? Le dije, claro que sí. Es un cliente mío de carro. Y claro que sí. Fulano, puede venir. Me dijo, quiero agradecer a Dios al hermano de la frutería, al hermano perfecto.
porque siempre que voy me habla de Cristo. Y a un hermano me dijo que acaba de pasar por ahí, y era José. Mire, me dijo, cuando me agarra no me suelta, hablándome de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Y ahora sentí que ya es la hora de venir al Señor. Entonces el hermano José, con su sencillez, está ganando algo para Cristo. Y usted, que se la lleva de muy, ¿a cuántos ha ganado para Cristo? Estoy hablando que la obra tiene que continuar. Que esa silla, olvídese, yo tengo que cuidar quién va a ser el sustituto de este púlpito. Pero usted, Michael, cuando usted se vaya, esa silla no puede quedar vacía. Tiene que haber alguien que se siente ahí. Cuando el Señor se lo lleve, alguien que diga, aquí se sentó el que me trajo a Cristo, aquí se sentaba el que me habló de Cristo, aquí estaba el que, Dios mío, me habló del Señor. Y me voy a seguir sentando en la silla que Él se sentaba. ¿Entendió? Alguien me dijo hace poco, y termino con esta: pastor, soñé que usted se había, él así habla, morido, me dijo. Muerto. Soñé que usted se había muerto. De veras, sí, me dijo. Pero es increíble lo que vi después. Vi que su hijo se levantaba. Su hijo se levantaba. El que no quiere mucho con Dios se levantaba. Y agarraba, se agarraba bien del Señor. Pero no terminaba él siendo el pastor, sino fulano de tal, otro descendiente suyo. Él terminaba siendo el pastor de la iglesia. Y que había venido, me dice, como un cisma en la iglesia, porque la gente lo quería siempre oír a usted. Pero luego todo se empezaba a emparejar. Alguien va a tomar mi lugar. Pero mi pregunta es, ¿quién va a tomar su lugar? ¿Cuántos de ustedes ya tienen quién va a tomar su lugar? ¿Quién han ganado para el Señor? ¿Tienen o no tienen? Si no lo tienen, búsquenlo, tráiganlo, que se convierta al Señor para honra y gloria de su nombre. Aleluya, alaben a Dios. Quiero hacer una invitación en esta noche mientras recogemos una ofrenda voluntaria